Antes de comenzar con este video, les comunico que cambié la foto de perfil de mi canal de YouTube y también voy a empezar a usar esta voz. Y también con esta voz. Más realista en mis videos, en lugar de la voz loquendo, y si les gusta comenten, y si no, pues no, pero bueno, sin nada más que decir empecemos. Fue uno de los estudios de animación más influyentes en los últimos años, que desafortunadamente ya fue aniquilado por Disney tras la compra de Fox en el 2020. Siendo fundada en 1998 y que en sus inicios participó en efectos visuales y en animación de películas de otros estudios, y debido a eso decidieron crear su primer corto llamado Bonnie, ganador del Oscar por mejor cortometraje, convirtiéndose en un estudio de animación en Fox. Con 13 películas estrenadas desde el 2002 al 2019, así que hoy en este video les contaré la evolución de Blue Sky, sus películas, su taquilla, crítica y decadencia. Así que sin nada más que decir empecemos con este video. Bien, empecemos con la primera película del estudio desarrollada en animación tradicional, y que originalmente iba a ser únicamente producida por Fox, pero después del gran fracaso de la película, Titán, Blue Sky tomó el proyecto en sus manos, cambiando la animación 2D al 3D, y parte del desarrollo de la historia manteniendo un gran balance entre el drama y la comedia, logrando ser todo un éxito recaudando más de 380 millones con un presupuesto aproximado de 60 millones de dólares, siendo la octava película más taquillera del 2002, y recibiendo muy buena aclamación por los críticos. Siendo nominado al Oscar por mejor película animada, aunque la ganadora fue El viaje de Chihiro, pero bueno, a pesar de todo este sería ya el inicio para el estudio, comenzando una de las más grandes franquicias en el futuro. Pasaron 3 años, y en el 2005, después del gran éxito de la Era de Hielo, Blue Sky no se quedó de brazos cruzados e iniciaron con su nueva película para que iniciara una nueva franquicia, aunque se puede decir que no lo lograron. Robots pudo atraer a la audiencia, pero no al mismo que la Era de Hielo, y desafortunadamente en crítica tampoco igualó a la Era de Hielo, recibiendo menor aprobación crítica, justificando que la película es promedio, que solo era para pasar el rato y con un estilo de animación no es tan bueno como se ve, pero a pesar de todo logró ser la tercera película animada más taquillera del 2005, recaudando 260 millones, pero por si las dudas Blue Sky decidió no hacer secuelas de esta película. Un año después Blue Sky apostaron en hacer La Era de Hielo 2 El deshielo, que logró ser todo un éxito en taquilla recaudando más de 600 millones, superando a su predecesora y siendo la película animada más taquillera del 2006, pero a pesar de su buena recaudación, esta vez la crítica sí se dividió, recibiendo críticas mixtas desaprobando un poco la historia, y argumentando que preferían ver el pequeño cambio que le hicieron al trío de la primera entrega, además de que cada uno de los personajes tienen sus asuntos por separado, Manny preocupado por ser el último de su especie, Diego con su miedo a nadar e incluso Sid que es confundido con un dios, pero a pesar de todo tuvo una buena recaudación, dándose cuenta de que Blue Sky tenía una mina de oro, lo que ya da a entender el inicio de su decadencia, pero de eso ya hablaremos más adelante. 2 años después el estudio esta vez decidiría adaptar un libro de Dr. Seuss, en lugar de crear una historia original, aunque en contexto se nota que Blue Sky tenía algunos problemas en crear películas originales. Pero bueno, Orton tuvo un presupuesto de 85 millones, aunque por lo menos lograría recaudar 297 millones siendo un éxito moderado para el estudio y convirtiéndose en la quinta película animada más taquillera del 2008, aunque de hecho yo no le tenía tanta fe en este proyecto, aunque después de que el estudio Illumination se atrevería a adaptar los demás libros de Dr. Seuss. Pero a pesar de todo, al menos la película recibió críticas mayoritariamente positivas, aunque en este caso no se convertiría en una nueva franquicia para Blue Sky, pero al menos le fue relativamente bien.
En el 2009 el estudio seguiría explotando su única franquicia en ese momento. Esta vez Blue Sky estrenaría La Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, ambientado en un mundo jurásico. Pero a pesar de todo la crítica seguía decayendo tanto por la historia que no es tan buena, pero al menos se sostiene a pesar de una trama muy predecible, que era rescatar a Sid de las garras de Mamá Dino recorriendo varios lugares interesantes de ver. Pero en cuanto a esta película donde decidieron incluir dinosaurios, y bueno, a quien no le gustan los dinosaurios, pero ya cambiando de tema, por lo menos tuvo una gran recaudación, siendo la más taquillera de la franquicia llevándose más de 880 millones, siendo la película animada más taquillera del 2009. Sin embargo, en ese momento ese estudio ya debió detenerse, aunque esto no resultó así. 2 años después Blue Sky intentaría estrenar una nueva película para que se volviera una nueva franquicia para el estudio, y se puede decir que lo lograron, esta vez alejados del mundo del hielo y animales prehistóricos. Esta vez la película se ambientaría en Brasil, Río de Janeiro, en la celebración del famoso carnaval y el mundo de aves exóticas. Río fue una película icónica para el estudio. Su estilo de animación fue muy bueno y asombroso. Los escenarios y elementos de la película fueron impresionantes, aunque también lo fue la música y parte de la historia, pero lamentablemente parte de la cultura pop saturó un poco la película con escenas mayormente innecesarias y números musicales que no encajan en la película, además de ser la historia un poco predecible, pero sí la recomiendo verla. Pero bueno, la película recibió críticas favorables y le fue relativamente bien, recaudando 480 millones. Convirtiéndose en la cuarta película animada más taquillera del 2011, así que esta película se convertiría en la nueva franquicia para el estudio, siendo nominado al Oscar por Mejor Canción Original, aunque perdiendo con una canción de los Muppets. Un año después Blue Sky estrenó una cuarta película de La Era de Hielo, que continuaría la racha de la franquicia en ese momento. Ahora voy a aclarar de que esta película fue pasable, ya que al menos algunos momentos en cuanto a la acción y momentos de emoción de la película, que te mantiene al filo del asiento, aunque no se puede hablar mucho de la historia que fue un tanto predecible y poco creativa, y ni hablar de los nuevos personajes, que no son tan memorables a diferencia de las anteriores películas, y ni tampoco hablemos de las críticas, que fueron regularmente negativas, aunque a pesar de todo le fue muy bien en taquilla, aunque no superó a su tercera película, pero la recaudación se mantuvo estable, llevándose 887 millones sobre un presupuesto de 95 y al igual que sus entregas anteriores fue la película animada más taquillera del 2012, así que la franquicia quedó intacta y muy superior ante la competencia. El estudio dejaría sus franquicias para tratar de crear una nueva, y que al igual de Horton, estaba basada en un libro, aunque desafortunadamente no fue tan aclamada. Epic fue una película ambientada en un mundo mágico donde unos seres, al parecer, desatan una guerra en su reino, y a diferencia de La Era de Hielo y Río que tenían a animales como protagonistas, esta película trae personajes humanos y un diseño de escenario más realista, aunque debido a esto, esta sería una de las películas más olvidadas del estudio, incluso más que la de los robots, ciertamente. La animación fue impresionante, pero en cuanto a la historia tan predecible y común, que ocasionó una baja recaudación y críticas regulares, pero al menos pudo llevarse 298 millones, así que la película no pudo ser una nueva franquicia, pero no hizo quedar tan mal al estudio. Un año después la tan esperada secuela de Río se estrenó, y se suponía que continuaría una saga al igual que La Era de Hielo, aunque desafortunadamente no fue así. Según mi opinión, después del éxito de Río, yo tenía ansias de ver esta secuela y al verla me di cuenta de su buen estilo de animación, ideal para los niños, y eso fue lo único rescatable, ya que sí, esta película no tiene nada de contenido para adolescentes ni para los adultos, ni en la historia, ni en la comedia, además de que muchos la consideran un plagio a la película de Madagascar 2 Escape a África, y ni siquiera estrenarla 2 meses antes del Mundial Brasil 2014, aunque hay una escena en la película relacionada al evento, pero bueno, se puede decir que los primeros 20 minutos fueron disfrutables, pero después aparecen varios huecos en la trama y la inclusión de la destrucción del Amazonas hacían que la secuela sea menos entretenida, y ni hablar de la crítica que decayó bastante a diferencia la primera, aunque sí lo superó en taquilla, pero fue por muy poco, recaudando 498 millones, lo cual fue poco para el estudio a diferencia de La Era de Hielo, que con cada secuela se duplicaba el dinero.
aunque no puede ser que esta franquicia ya cayera tan bajo. En el 2015 Blue Sky decidió estrenar Snoopy y Charlie Brown, Peanuts la película. Esta película obviamente está basada en una serie de cómics de hace muchos años creados por Schultz. Y solo puedo decir que la película es buena con una historia bien desarrollada, y se nota que se esforzaron mucho para crear la animación de los personajes y escenarios de la película con un gran aspecto nostálgico. Aunque la película está enfocada en dos tramas diferentes, que eran la historia de Snoopy versus el Barón Rojo y los problemas que tiene Charlie Brown en el mundo real, y se le puede llamar la historia de Snoopy un tanto innecesaria ya que era una historia creada por él mismo. Pero entonces la película no sería tan relevante, y otra es que se excedieron mucho con las conocidas referencias que aparecieron en las tiras cómicas. Y desafortunadamente con esta película se notaba que el estudio ya estaba en muchos problemas. Es decir que en vez de hacer algo original esta vez hicieron una película con personajes que ya existen desde hace muchísimo tiempo en vez de crear una película original, pero al menos recibió muy buenas críticas. De hecho es la película de Blue Sky que mejores críticas tuvo, con un buen guión y buena adaptación de las tiras cómicas, pero desafortunadamente en el caso de la recaudación, pues solo logró llevarse 246 millones, pero al menos se pudo salvar del fracaso, así que buena película, supongo. La Era de Hielo 5 Choque de Mundos pues, es un fracaso, y como dicen muchas personas, la segunda película fue el inicio de su decadencia, la tercera pudo haber sido un buen final, la cuarta fue un fracaso, pero esta quinta parte ya fue la gota que colmó el vaso. La mayoría del público ya estaba cansado de ver a estos personajes, y en cuanto a los nuevos, pues no son nada memorables, y los protagonistas parecen solo personajes de relleno nomás, y la aventura fue muy aburrida. Al menos en las anteriores películas te mantenían al filo del asiento, pero esto ya fue el colmo. Pasaron de humanos, luego a criaturas marinas, de cielos, dinosaurios, piratas, y ahora a naves espaciales, asteroides y hasta unicornios. Esto no puede ser, y como dicen en muchos medios, esta saga funciona al revés, pero bueno, a pesar de todo no fue un fracaso financiero, al contrario le fue bien en taquilla, recaudando aproximadamente 400 millones, pero a pesar de todo, para el estudio se le considera un gran fracaso, perdiendo la confianza a esta franquicia, y nadie puede creer que esta saga haya caído tan bajo con todo lo que inició. Después de un año complicado, el estudio estrenó Ferdinand, una nueva película dirigida por Carlos Saldaña, el mismo que dirigió Río, pero con la diferencia de que esta vez se inspiraron en un corto antiguo para crearlo, y gracias a ese corto fue como crearon su propia historia, y esta vez la película está ambientada en España. Pero a pesar de eso la historia es mayormente disfrutable con personajes algo interesantes y escenarios muy creativos. Y a pesar de su historia algo simple, aún mantiene a los niños como su público, ya que la lección está mayormente enfocado a ellos, y aunque solo sirve para pasar el rato, desafortunadamente, a diferencia de La Era de Hielo y Río, Ferdinand es solo una película promedio. Pero ganó reconocimiento siendo nominado al Oscar como Mejor Película Animada. Obviamente no ganó, pero le dio reconocimiento al estudio, y recibió críticas aceptables a diferencia de su anterior proyecto. A pesar de que solo recaudó 296 millones, sobre un presupuesto de 111, fue tan solo un éxito moderado para Blue Sky. Dos años después Disney terminaría comprando Fox, así que Blue Sky terminaría a manos de Disney, y con eso en el 2019, en épocas navideñas se estrenaron Espías a Escondidas. Esta fue la primera y última película del estudio bajo la supervisión de Disney tras compra de Fox. Esta nueva historia enfocada en el mundo del espionaje, con muchos momentos de acción y de suspenso, tanto en la historia como en los personajes fue muy buena, y se suponía que esto debía iniciar una nueva franquicia para el estudio, aunque desafortunadamente no fue así. La película tenía una historia creativa, que en realidad no era nada del otro mundo, y este de hecho se convertiría en su primer gran fracaso recaudando apenas 178 millones, ni siquiera duplicando el presupuesto que se le invirtió, dejando mal parado al estudio involucrado en esta película. Ahora llegamos al 9 de febrero del 2021, donde Disney anunció que cerrará Blue Sky. En abril de ese mismo año, ya que debido a la pandemia y varias complicaciones,
Disney no podía seguir manteniendo a otro estudio de animación ya que sus películas no llegaban ni en taquilla, ni en crítica a los estudios de Disney, Pixar y ni siquiera a sus live actions que crean que les generaban más dinero, y eso ocasionó el despido de varios empleados de Blue Sky, que por lo menos fueron recontratados para trabajar para Disney, y finalmente el estudio cerró el 10 de abril del 2021, provocando la cancelación de una película llamada Nimona que iba a ser la siguiente película después de Espías a Escondidas. Pero por lo menos Netflix pudo salvar el proyecto y se estrenará este 2023. Solo nos queda esperar. Y su último proyecto para despedirse fue un pequeño corto donde vemos a Scrat comiéndose por fin su soñada bellota, siendo ya lo último creado por Blue Sky, que se le podría llamar uno de los estudios más importantes al igual que Pixar, DreamWorks o Illumination, y hasta es una partida bastante lamentable. Aunque ni siquiera pudo mantenerse bien en sus inicios ya que antes de una nueva historia, siempre se estrenaba una secuela de la Era de Hielo y hasta una de Río, por lo que pudo volverse un gran estudio. Si hubieran hecho historias un poco más memorables, aunque Disney desarrolló una sexta de la Era de Hielo enfocada en Bok, que fue incluso peor que la quinta película, a pesar de que solo queríamos ver el reencuentro de Maní, Sid y Diego con el bodoque y solo queda esperar la posible tercera película de Río, aunque esto ya es una despedida lamentable para Blue Sky. Pero bueno, recordemos a este estudio por lo que fue viendo sus películas y manteniéndolo vivo en nuestros recuerdos. Gracias por llegar hasta aquí, me despido. Yo soy de Casa Grande Carla Delaide y nos vemos en algún próximo video que suba. Chao.